En nuestros estudios de Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno y también fuiste asambleísta, así que queremos tocar muchos temas, pero el más importante de todos, Henry, bienvenido, el que tiene que ver con ese referéndum al que será convocado el Ecuador para poder ratificar o no el retorno de las bases militares extranjeras a suelo ecuatoriano. ¿Qué más debe incluir ese referéndum? Porque esta es una oportunidad muy importante que el Ecuador no puede desaprovechar. Qué gusto verte, buenos días. Un saludo para todos los oyentes y quienes nos siguen también por las redes en WQ. Es un paso importante el que se ha dado. Creo que está sintonizado con el afán de cambio que quiere la ciudadanía. Se necesita cambiar muchos temas en la Constitución. Y ya que por el momento se ha decidido que la vía no es la constituyente, quizás para no generar mayor incertidumbre, muchos procesos electorales, no solamente con los gastos económicos que eso conlleva, sino porque la gente está un poco cansada, quiere trabajar, quiere estabilidad, quiere saber cuál es el norte. En estos días se aprobó por parte de la Asamblea la eliminación de la prohibición de que haya bases militares extranjeras. Creo que es correcto. No significa con la eliminación per se que mañana van a haber bases militares, sino que se quita esa restricción. Creo que es un saludo y un mensaje claro a favor de la cooperación internacional, porque sabemos que este tipo de delitos, crimen organizado, narcotráfico, es transnacional, supera las fronteras. Así que todo lo que vaya en esa línea de cooperar me parece bien. Esa aprobación de reforma, la Constitución señala que tiene que ir a una ratificación del pueblo. La palabra jurídica es referéndum, pero vamos a hablar en concreto. Es que el pueblo ratifique lo que la Asamblea ha hecho. Pues bien, es un artículo, ¿no? Apenas uno. De hecho, un artículo que no dice nada, sino que se ha eliminado lo que decía, prácticamente. Bueno, ¿les parece lógico? No vamos a hablar como abogados. ¿Les parece lógico ir a un proceso electoral un domingo con todo lo que cuesta por un artículo? En lo absoluto. En lo absoluto. Y lo contesto como ciudadana, ni siquiera como comunicadora. Exacto. No significa que no sea importante, pero ¿vale la pena? No. Entonces, vamos en la secuencia. En las próximas semanas, la Asamblea también tiene que debatir, aprobar o negar una reforma constitucional para eliminar el financiamiento público en las campañas a los partidos políticos. Un tema interesante que ojalá la sociedad aporte. Supongamos que se apruebe, también tiene que ir a referéndum, una vez más, una ratificación del pueblo. Si los tiempos dan, porque están marcados, son 2 artículos. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que promover desde la ciudadanía? Y tomando en cuenta que el gobierno dijo que está a favor de los cambios. Señores, si ya vamos a ir a las urnas, si el pueblo ya se va a movilizar, si vamos a hacer una campaña y estamos conceptualmente de acuerdo, señores, pongamos más temas de fondo sustantivos, sustanciales de reforma política, institucional, ¿por qué no económica? Discúlpenme la palabra, para que valga la pena el ejercicio democrático. Y así, de una u otra manera, también cumplir tanto con la palabra del presidente como con el anhelo de cambio de los ciudadanos de que había que cambiar estructuralmente la Constitución de Montecristi. Ese lo veo como un concepto. Ahora, ¿serían únicamente, desde tu respetable opinión, el tema de la ratificación o no del retorno de las bases militares al Ecuador y el tema del financiamiento estatal para partidos políticos? ¿O eso como punto de partida, pero deberíamos incorporar algo más? No, eso es como punto de partida. Ok, condición sine qua non, ambos temas. Ya de cajón. A eso hay que aumentarle, que es mi idea, mi propuesta, y muchas personas más están en la misma línea y hay que empujar el carro. Por ejemplo, hemos manifestado que el régimen orgánico de la Constitución es un desastre. ¿Dónde está el régimen orgánico? ¿Dónde está la parte institucional? Podemos aprovechar violentamente, viene un manejo de tino político. Yo ayer hubiera aguantado un poco la votación para poder jugar los tiempos. Ahí viene un tema que no está en ninguna ley, es el manejo, el talento, el criterio. El tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El de la terna, que había sido aprobada por el anterior periodo. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, fuera del organismo. Exacto, que es un anhelo ciudadano,
Ya la Corte en su momento ha indicado que se puede hacer bajo reforma, no tiene que ver constituyente. Podemos comenzarlo ya. Hay los antecedentes, hay peticiones ciudadanas, sí. Están los debates, y si no saben qué es lo que le van a poner para leer, vean los debates de antes, etcétera. Creo que casi todos los candidatos, salvo el correísmo, hablamos de lo mismo en la campaña. Ya sabemos por qué el correísmo no le interesaba eliminar el CPCC. Si uno ve el juicio de ligados, pues es claramente ellos querían todo para secuestrar y tener maniatada la institucionalidad. Ojalá que esa no sea la aspiración de los nuevos y de los nuevos, ¿no? Porque te lo cuento por experiencia, mucha gente ha criticado el CPCC, pero una vez que lo huelen y se le acercan, después ya les gusta. Tanto es así. Y ya se olvidan de eliminarlo, de reformarlo. Tanto es así que el tema de la terna del día de ayer, yo lo decía cuando hablaba con la doctora Alarcón y le preguntaba por qué el tema del Consejo de la Judicatura se convirtió ayer en la manzana de la discordia en el pleno de la Asamblea, y por qué el Consejo de la Judicatura es tan codiciado. Correcto, voy a terminar eso. Primero estaba hablando del Consejo de Participación. Entonces hay muchas cosas. Ese es como primerito en la parte política, porque ese es neurálgico. Es la columna vertebral del desastre que significa la Constitución de Montecristi. Se puede poner temas, partidos políticos, temas de representación, de candidaturas, del Código de la Democracia. Se puede ver la reestructuración total, el cambio del Consejo de la Judicatura como tal, el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado. Todos estos temas que te estoy diciendo estuvieron en las consultas del año 2023, por poner un ejemplo. Se puede ver también el cambio de la legislatura. Hay algunas corrientes que señalan que se puede reducir la cantidad de asambleístas y crear un Senado, una Cámara Baja, Congreso y un Senado, los dos con menos asambleístas. Se puede ver vía enmienda y reforma el tema de quitarle los monopolios que tienen los sectores estatales en la economía. Se puede insistir en el tema del arbitraje internacional, que estuvo en la consulta del año pasado y no se aprobó. La flexibilidad laboral. Hablaría más el tema laboral para nuevos trabajadores, para que no caer en la campaña de miedo y de terror y de mentiras que hizo el correísmo el año pasado. Entonces, mira cómo ahorita te he hablado de 6, 7 temas económicos, estructurales, que pueden ayudar, que conjuntamente con el tema ya aprobado esta semana y con el de los partidos políticos, ya tienes un paquete interesante que pueda mover a la ciudadanía a propiciar un debate, a un choque de ideas, porque hay una campaña con respecto a estas ideas. Ojalá que los promotores no dejen votadas las preguntas como sucedió el año pasado en la consulta. No sé si te acuerdas. Lo recuerdo perfectamente. Que la del arbitraje y el trabajo por horas como que después lo soltaron, como que yo no sé quién lo convocó, no es conmigo, etcétera. Es que a lo mejor en ese momento políticamente no era rentable. Hay que pelear siempre las ideas, hay que defender las convicciones. Y sobre todo cuando esta tesis del tema de nuevas modalidades o formas de contratación laboral en un país donde hay una alta tasa de subempleo, en donde mucha gente no tiene empleo, creo que es vital. ¿Y sabes por qué, Henry? ¿Cuántos compatriotas nuestros no se van a Estados Unidos y van felices a trabajar por hora y ganan bien y pueden enviar las remesas a sus familias? No entiendo, créeme, por qué aquí hablar de nuevas modalidades o formas de trabajo es decir una mala palabra y aparecen los defensores de esa tesis retrógrada. Absolutamente de acuerdo contigo, porque le meten el terror, piensa que van a votar a la gente, cuando el gran drama que tenemos es que no hay empleo. Y los que ya tienen empleo, y bien por ellos, ninguna norma posterior puede cambiar su relación laboral. Y aprovechando lo que estás diciendo, acabo de ver que está para aprobación del Senado una ley a quien el presidente Trump, en el idioma que habla, que es un idioma especial, le llama la gran y preciosa ley. Ese es el nombre de la ley, ¿no? Por si acaso, no es una broma. Le llama la gran y preciosa ley. Esa gran y preciosa ley tiene, entre otras cosas, un impuesto del 3.5%, un ICD, a los migrantes que están allá para sacar la plata. Mira. El presidente, ¿cómo es que es republicano, liberal, de la derecha, poniendo impuestos, aranceles a todo el mundo? El ICD, el que impuso aquí el correísmo. Y que en la época del presidente Lazo se bajó el ICD y que ahora lo volvieron a subir, el impuesto a las divisas. El presidente de Estados Unidos le está clavando un ICD del 3.5 a todos los extranjeros que están para sacar la plata. Imagínense el golpe que va a hacer para la economía de América del Sur, de América Latina, de Centroamérica, del Ecuador, por un ejemplo. Regresando al otro, ¿cuál es la idea principal?
¿Estamos a favor de los cambios? Sí. No hay que temer a los cambios jamás, pero hagamos que los cambios valgan la pena. Que el ejercicio de ir a las urnas no sea por unos artículos sueltos, porque puede producir algo. Yo le deseo lo mejor al régimen, un desgaste innecesario, porque vamos a ir un domingo por las supuestas bases militares, otro domingo por eliminar el financiamiento de los partidos políticos, después de 7 meses... Para hacer eso, entonces, como conversamos hace unas semanas cuando tuviste la gentileza de invitarme, para eso nos ha enviado la constituyente. Claro que sí. Ahora, Henry, hemos hablado, por ejemplo, un poco más a profundidad del tema de la necesidad e importancia de ir hacia una reforma del Código Laboral, que es del año de la pera. ¿Por qué aprovechar y cuáles serían los cuestionamientos para que la gente no lo olvide y lo tenga muy claro, ya que todo apunta a indicar que el oficialismo efectivamente aprovechará de esta convocatoria al referéndum para poner en el tapete otros temas? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tan cuestionado. El Consejo de la Judicatura, tan cuestionado y manoseado. La Fiscalía. Para darle autonomía financiera y sacarle a la Judicatura, que fue lo que se quiso hacer en el 23, pero lastimosamente una oposición rabiosa, con tal de fregarle la vida al presidente Lasso, no vieron el tema de la pregunta, y eso está mal. Por eso ahora, más allá que podamos tener diferencias que son propias de la democracia, nos mueven son las ideas y los conceptos. Y si los conceptos son los mismos, hay que apoyar la propuesta. El tema del arbitraje internacional, nunca lo entendí del todo. ¿Por qué es importante y vital? Lamentablemente no pasó, pero ahora no podemos permitir que eso ocurra. Eso es importante porque eso refleja seguridad jurídica. Para los inversionistas extranjeros, esa es una garantía también de estabilidad, de imparcialidad también, es un mensaje. Muchas veces, aparte que esto es un artículo, muchas veces por experiencia les digo, los mensajes son más poderosos que los ordenamientos jurídicos. Por eso yo, ¿qué es lo que rescato de hace 2 días del tema del cambio de lo de las bases? Eliminar la prohibición no significa que van a venir las bases. Si uno recuerda y ve lo que han hecho los embajadores de Estados Unidos en los últimos tiempos y la posición de Estados Unidos de hace algunos años, es no poner bases en ningún lado, por si acaso. Pero es el mensaje que estamos poniendo. Señores, estamos juntos para enfrentarnos al flagelo del narcotráfico. Tendremos el apoyo de Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo. De hecho, hay que seguir profundizando, como hizo el presidente Moreno, el presidente Lasso, y lo ha hecho el presidente Noboa, convenios de cooperación marítima, de control aéreo, etcétera. Porque base como bases es bastante difícil, y más tomando en cuenta que los Estados Unidos nunca tuvieron una base en Manta, por si acaso. Lo que tuvieron es un puesto de avanzada, no base. La base ha sido ecuatoriana desde la época de mi abuela. Pero no estaríamos cediendo las bases, digo un poco para ser de abogado del diablo. Jamás. No estaríamos dando un cheque en blanco a esas bases militares extranjeras para que hagan en nuestro país de su capa un sallo. No es atentar contra la soberanía, porque en el caso de Manta, el uso de las instalaciones de la base aérea de Manta, que era ecuatoriana de toda la vida. De ahí dio un golpe de Estado Fran Vargas Pasos, pues, salió con un cuchillo en el año 86, marzo. Porque hay gente que cree que los estadounidenses construyeron la base de Manta. No, la base siempre ha sido ecuatoriana. Hubo un convenio de cooperación para un uso de instalaciones bajo el mando ecuatoriano. Estaban a órdenes de un coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como sucede en muchos países del mundo. En América Latina me puedo equivocar. La única base militar que tiene Estados Unidos es la de Guantánamo, ¿no? Claro. Por si acaso. Así es. Sí, es la única. En todos los demás lados tiene, en ciertos países, producto del tema de la Segunda Guerra Mundial. Japón, Alemania. Y con todos los demás tiene convenios de cooperación de uso de instalaciones. En España y en muchos lados. Y no me van a decir que España es menos soberana porque tiene un convenio de cooperación. ¿A qué los va a facultar? ¿Va a depender de la normativa? Yo no les puedo dar los detalles. Estoy hablando de los conceptos anteriores, porque eso es lo que se negocia. Por eso te estoy diciendo, lo que se ha eliminado es la prohibición de la instalación. No se ha probado que venga ninguna base. Claro. Por si acaso, hay que ser piano. Y que tampoco aquello va a resolver el problema del crimen y de la violencia de la noche a la mañana. Es un tema de suma de acciones, es un tema de colaboración. Hay muchos convenios que hay que seguirlos profundizando y ampliando, que tenemos con muchos países, principalmente con Estados Unidos, que es nuestro aliado natural. Deberíamos tenerlo también con Colombia. Esperemos que el presidente Petro opere racionalmente y deje de tener un discurso intervencionista, sino de cooperación para los grandes males que vivimos, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Pero es bueno aclarar, porque hay un tema de pedagogía que hay que tener. Estados Unidos jamás tuvo una base militar en Manta. La base aérea siempre fue ecuatoriana hace
muchísimas décadas, por si acaso. Ahora, Henry, dos cosas. Tú decías algo al inicio de tu intervención y hablabas de la importancia de calcular bien todos los tiempos. ¿Y por qué te digo esto? Porque si no se hace a tiempo, podría ocurrir que en el paso de los años se produzca el normal desgaste de la popularidad, el desgaste de la credibilidad o de la popularidad de un mandatario. Y es distinto a poder implementar estas reformas cuando está recién llegado, tiene la aceptación popular y está en la cresta de la ola. Habrá más posibilidades de que el pueblo ecuatoriano, al ser convocado a las urnas, les diga sí a estas propuestas que son vitales, si así lo considera pertinente, y no decir no porque ya no es tan popular y de pronto ya no le gustó cómo fue desenvolviéndose en el devenir de los años de su ejercicio de gobierno. Correcto, es un análisis preciso. Lastimosamente pasa así. Yo votaría por lo que creo, no importa quién lo convoque, porque siempre he pensado que no es con quién, sino para qué. Así que si el régimen fuera impopular, si presento un concepto por el cual yo he defendido y he luchado toda mi vida y creo que es conveniente para el pueblo ecuatoriano, igual lo haré. Pero comprendo que por cálculo político no mucha gente piense eso. Y eso no es hacer país, valga la aclaración. Así que ya que estamos hablando de electoral y en política pesan los votos, es mejor que el gobierno aproveche en el buen sentido esta ola que ha sido en un momento entre el anticorreísmo, por así decir, hay que transformarlo en algo positivo, en algo ya mucho más estructural, que la gobernabilidad del Ecuador no solo sea no estar con Correa, que me parece bien porque el correísmo hoy defiende lo indefendible, defiende fraudes que no existen en ese momento, defiende los casos de ligados, defiende la impunidad, pero eso hay que darle un condumio. ¿Qué es esto? La mejor manera de poder apoyar no es que yo apoyo al gobierno, al presidente, porque es el nuevo presidente y la gente busca acomodarse. Es hacerlo en función de ¿qué? De causas, de temas. Eso es lo que hace que la gente se una, si no quiere ser parte de una corriente política. Así que, por ejemplo, el tema que hemos conversado, el tema laboral, el tema del Consejo de Participación, mañana la eliminación de los monopolios del sector estatal va a hacer que personas, ciudadanos como yo, podamos apoyar un tema sin necesidad de ser parte del oficialismo. Porque ahora, lo hemos defendido siempre, ¿no? Tú eres abogado. También depende de cómo se lo pregunte y de qué manera se estructuren esas preguntas, porque entiendo que antes de que vayan a referéndum tienen que pasar por el filtro de la Corte Constitucional y presentadas correctamente estructuradas cuando el ciudadano, que hoy por hoy yo podría decirte, por lo que tuvimos en la votación que dio al presidente Noboa reelecto, la gente ya está pensando y analizando, tomando mayor conciencia de la importancia de su voto y qué es lo que quiere para el país. Debidamente estructuradas, porque si lo presentan de una manera muy técnica, probablemente la gente se confunda o crea que ese remedio va a ser peor que la enfermedad. Sí, pero eso es producto no de la pregunta y no de la calificación de la Corte, sino de la posverdad. Porque si uno iba a la consulta año 24, en ningún momento el pliego de la pregunta del tema de contratación por horas decía lo que el correísmo decía. Pero le hacen más caso al chat de las tías del WhatsApp que a leer. Pero eso ya no es problema ni de la Corte, ni del presidente, ni nada más. Es un tema de cultura política. Ah, pero eso ha sucedido desde toda la vida. Sino que ahora es mucho más agresivo con el tema de las redes sociales. Lean. No le tengan miedo, no le va a salir sangre de los ojos, pues. Pero es que es así. Decían cosas que no estaba ahí. Tenemos que prepararnos, votar con conciencia. Yo diría, y acojo tu legítima duda, inquietud, no, pues la pregunta es capciosa, el antecedente no está. Entonces, no, todo estaba clarísimo, pero le hacen más caso al WhatsApp. Entonces ya contra eso... Y perdimos una oportunidad en aquel entonces muy valiosa. En el 24 en esa pregunta y en el 23 peor, ¿no? Lo del 23 pues no tuvo nombre. O sea, se votó en contra de la extradición solo porque querían ver arder el Ecuador y derrocar al presidente Lasso. Y votaron no por la extradición. Lo recuerdo perfectamente. Pero después de un año votaron que sí. La misma pregunta. ¿A qué se debe eso? No es por la gente, yo respeto al ciudadano, es por ciertos liderazgos políticos que con tal de saciar su mente obtusa no les importa el destino del país. Eso creo que debe ser la nueva generación que venga de políticos. Y hablando de nueva generación, hay sangre nueva en la política, ya lo conversábamos el día 24 de mayo. ¿Cómo has visto hasta este momento, tal vez es muy poco prematuro hacer un análisis, pero cómo has visto el manejo
dentro de la Asamblea, cómo has visto la participación del oficialismo, de sus aliados, de Pachacuti, del Partido Social Cristiano y el de la oposición en RC5 y Reto. Varios temas, una cuestión bastante amplia. Saludo que la Asamblea haya designado sus autoridades inmediatamente, eso es bueno, eso es estabilidad. También que haya existido un acuerdo, pero por supuesto, esa es la política, encontrarse entre los distintos, siempre y cuando cuál sea el objetivo. Tercero, ojalá que esa mayoría que se tiene no haya sido solamente para designar autoridades, sino para temas de fondo, lo que estamos conversando, que la Asamblea pueda tramitar reformas constitucionales, legales importantes, o sea, que sea para algo, que tenga sustancia, no solamente para el acomodo. Cuarto, la posición que ha tenido la oposición encarnada en el correísmo no me parece muy dable, no reconocen el triunfo del mandatario electo, siempre andan viendo todo en función de cómo manejan el tema de su impunidad y todas estas cosas, no me gusta, no creo que sea correcto. Ahora bien, en marketing político les pongo 10. Primero veo que son las fotos, después son los discursos. Les voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Porque no hay que ser a veces tan duro. Vamos, es la primera vez, nadie nace aprendiendo. Nadie en su primer discurso tiene por qué hablar como León Febres Cordero. Porque León Febres Cordero, que nosotros nos acordamos, ese gran legislador, es el del 79, pero Febres Cordero fue legislador 2 veces antes, ¿no? En el 66 y en el 70. Entonces, todo el mundo va mejorando con el tiempo. Mi primer discurso no fue como el último que di después de 8 años. Pero les voy a dar la teleduda, porque hay unos que están haciendo esfuerzos, hay unos que están tratando de aprender a leer. Ya eso es más peligroso todavía. Pero bueno, vamos a darle, y no me vengan a decir que es la juventud, porque yo conozco a gente de 25 años que ya con solo verlo escuchar, a Rodrigo Borja de 25 años, Jaime Roldós, tú ya sabías que iban a terminar de presidente del Ecuador. Por supuesto. Solo con verlo ya sabías. No sabías en qué año iban a ganar, no ibas a saber con qué partido iban a ganar, pero tú ya los veías, esta gente está en otro nivel. Pero en todo caso, en marketing político, 10. Ayer sacaron 0 en derecho legislativo, ¿no? En derecho parlamentario sacaron 0. Ayer reconsideraron y rectificaron una votación que ya estaba en firme. Una votación que ya había sido votada y reconsiderada el 13 de mayo para dejar sin efecto una terna para el Consejo de la Judicatura, que fue lo que conversaste al inicio de esta entrevista. Así es. Entonces, 10 en marketing político, ayer sacaron 0 y se quedaron de año. Por más objetivos loables, por más que digan que la anterior presidenta era el correísmo, que para nada santa mi devoción, tengo un bajo criterio jurídico, ella fue una de las que se inventó el tema del juicio político contra el expresidente Lazo, entre otras cosas, no merece, aparte el respeto como persona sin duda, pero políticamente 0, pero no por eso yo voy a ser más atrabiliario de lo que yo estoy condenando, y no me cansaré de repetir esto, y esto es un exhorto que hago como ciudadano, no se puede combatir los desafueros cometiendo más desafueros. O sea, se cometió una ilegalidad. Lo de ayer, pues sin duda alguna, pero lo han dicho todos los abogados expertos en derecho parlamentario. Olvídese de las derechas, de los izquierdas, la polarización, los correístas, los anticorreístas. ¿Se podrá nombrar esa nueva terna cuando ya hay una que fue nombrada por ese el anterior anterior periodo legislativo? Jurídico, ese es el caos jurídico que no sé. Yo asumo que sabían lo que se estaban metiendo. Nos están generando un caos, incertidumbre, inseguridad jurídica, todo lo que no queremos hacer y dicen que son nuevos. Pero es de la peor, solo falta que el cenicero esté volando, sino que ahora son con más fotos y con otras pintas, digamos, ¿no? más acicaladas, si cabe la palabra. Me explico, no señores, vamos a lo de fondo. Miren que queremos apoyar, queremos que las cosas vayan bien. Esta es una nueva forma de hacer también política, pero no es nuevo porque el rollo de la Cámara es nuevo, no, pues, es porque son nuevas prácticas, no nuevos rostros con viejas prácticas, pues. Eso no es lo nuevo. Por Dios, o sea, miren que estamos con ganas de colaborar. O sea, no den papaya, en pocas palabras. Pero no den papaya. Van a trabajar más, se van a controlar los horarios de entradas y de salidas. Tienen que trabajar por eso te digo, desde los días lunes. A ver, por eso te digo, bueno. por eso te digo, es bueno, pero 10 de marketing político, ¿no? Okay. 10. El reglamento para sancionar falta siempre ha existido. Y siempre se ha sancionado, si no es que ahora lo publicita. A mí me parece bien. Yo siempre quedaba como el patito feo, porque yo siempre criticaba pues a los del Congreso y a mis compañeros de bancada, que eran vaguísimos, pues, que nunca iban tan bien, pues, porque alguien les había dicho que era mejor no ir. Ya. Hay otra forma de hacer política, eso es para los tontos, no sé cuánto. Yo conozco bastante bien el tema, pero eso no es nuevo, eso tiene tiempo.
Y está bien, lo que pasa es que ahora lo que han hecho con este marketing político y este aparatejo que ha reemplazado pues, a las neuronas es hacerlo conocer para crear pues la sorna. Y está bien, para que vayan aprendiendo, porque como no aprenden por las buenas, tienen que aprender por las malas, poniéndole la regla. Me parece bien. Lo de los lunes, mira, te lo voy a poner más fácil. Hasta José Serrano, y eso ya es decir palabras mayores, también convocaba los lunes, sino que hay gente que no se acuerda de lo que pasó ayer. Y también convocó José Serrano, que eso ya puede decir una palabra pues, horrorosa. También convocaba los sábados también a votación, por si acaso, ¿no? Yo sí me acuerdo. Y el correísmo también convocaba a las 5 de la mañana. También estas fórmulas de marketing político me las conozco de memoria, como que se lo hubiera parido, por si acaso, ¿no? ¿Se sienta un mal precedente entonces con lo que ocurriera el día de ayer, Lo de ayer con el tema de la terna? Absolutamente. Todo lo demás de trabajar, es trabajar todos los días, me parece muy bien. Un consejo, criterio no pedido. Los que deben trabajar todos los días son las comisiones legislativas, no solamente los plenarios. En ninguna parte del mundo los plenarios sesionan todos los días, por si acaso. Ese es un desgaste también necesario. Son las comisiones, eso sí, todos los días, a todas las horas. Los legisladores se forjan en las comisiones. Ahí es el debate. Ahí es el verdadero choque de ideas, sesiones de horas y horas donde uno ve cómo están los parlamentarios, donde todo habla y uno le tiene que ganar pues al opositor con las ideas, con los votos, con los recursos. Es como si fuera casi una universidad, así en todas partes del mundo. Les recomiendo también, vean ayer las audiencias, ¿vieron las audiencias ayer del Senado, no? Cómo los diputados, mismos republicanos, le sacaban la madre a los ministros del gobierno republicano. Les recomiendo los debates, ahí donde tú eres legislador, sí, sin faltar el respeto. Con altura, pero... Porque la dureza no es sinónimo de bajeza, por así decir, pero duro, eso es ser legislador. ¿Tú has visto muchas imágenes del Pleno de los Estados Unidos? Sí, sí las he visto y he visto ahí el fragor. Pero son todas las semanas. No. ¿Son todos los días? No. Pero son todos los días las comisiones, la audiencia, ¿no? Así es. Por si acaso, ¿no? Mira así tú. que me parece muy bien que trabajen de lunes a domingo, si es que sea, vean mis récords de asistencias, mis récords de votaciones y otro tip que ya le tienen que dicho el presidente Olsen, a quien felicito desde ya y le deseo todo tipo de éxitos, no solamente el registro de asistencia, es el registro de votación, porque me los conozco total. Van, se registran como asistencia y se van. Entonces hay que ver siempre el registro de las votaciones, porque la votación viene a final del día. No es que estos se alteran. Entonces ya después de 2 horas ya quieren coger el avión para regresarse. Los conozco perfectamente. Así que le doy unos tips. Le doy unos tips. Que la historia no nació ayer, por si acaso, ¿no? Y otro tip. Yo comprendo que hay mayorías y minorías. Esa es la democracia. Y uno tiene que aprender a manejarse en las dos circunstancias y tener el talante democrático de comprenderlo. Esto quiere decir que no me gusta y me doy la vuelta y me voy. No, uno tiene que estar ahí. Y voy a poner 2 ejemplos. Cuando Alianza País y el correísmo eran todo, pues yo lo viví, pues, no eran 100, eran 107 por si acaso. Nosotros éramos 7. Era una verdadera aplanadora. Ya, por si acaso. Sabiendo que íbamos a perder en el debate de las enmiendas constitucionales en diciembre del 2015, que nos convocaron a las 5 de la mañana, por si acaso, y que rodearon la asamblea, porque esto es igualito, ya conozco el corsi, el recorsi de la historia. Fuimos 7 legisladores ahí a dar nuestros discursos, a dar la cara de frente, como sabiendo que íbamos a perder, claro, pero teníamos un compromiso con la historia. Nuestras votaciones y nuestras intervenciones, nuestros discursos tenían que estar consignados en las actas. Años después, la Corte Constitucional nos dio la razón, fueron mal aprobadas. Y se cayeron las enmiendas. Entonces, ese momento fue un momento duro, incómodo, pero años después nos dieron la razón. Y había que dar la cara y estar a la altura de la representación. Así que eso popular. quedó en la espalda, que me voy, eso, ándate al circo si es que quieres. Eso no es propio del plenario. Y lo segundo, yo entiendo que las mayorías están para decidir, es normal. Y la mayoría y un presidente, pues, es el conductor. Obvio, por eso es presidente, pues si no fuera prosecretario, es el presidente. Yo hablaba cuando ellos eran 107. Me daban la palabra después de 8 horas, de 10 horas. Después que hablaban 80, pero hablaba, ¿no? Ahí nomás le dejo otro tip. Yo sí lo recuerdo. Así sea el último, pero hablaba. Así hablen 85 personas antes. Yo era el 86, pero hablaba. Así que está bien que tengan mayorías, pero tengan talante también, ¿ah? Déjenlos hablar, así sea el último, así sea pasando 90 intervenciones, déjenlo hablar y gánenle con argumentos. Es que esa es la democracia. No abusen tampoco el tema porque, señores, si ya no quieren leer el periódico de ayer, lean el de anteayer,
las cosas también se viran, ¿no? La correlación de fuerzas al interior de la Asamblea puede cambiar. Y eso es lo que ahorita está puede aprendiendo gente que es profundamente intolerante, como es el correísmo. Que estando en la Asamblea recibía órdenes, porque no le gustaba ni siquiera que se junten, querían que den a todo. Bueno, ahora mira lo que le está pasando. Así que esto siempre, la tortilla se vira, por así decir, ¿no? La vida siempre es un eterno aprendizaje, total. mi querido Henry. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Regalarnos tu tiempo, tus conocimientos y compartirnos esas opiniones que nos orientan, que nos ilustran, y ojalá y esos tips sean bien acogidos, porque sé que son dados de buena fe a quienes son parte ahora de esta nueva asamblea. Gente nueva, como se califican, y está muy bien. Pero la vida es de constante aprendizaje, de humildad, jamás de soberbia. Correcto, muchas gracias. Buenos días. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en WQ Noticias.